Los errores que tiene la doctrina de la evolución, ¿sí? Son más de 10 errores, pero traté de hacerlo solamente en 6, ¿sí? Hay llenarlos de información, pues tanta, hay mucha que no. Probablemente nunca utilicemos, ¿no? Errores de la evolución. Entonces, necesito que, por favor, ¿quién quedó sin hoja? Ninguno, ¿cierto? Todos tienen hoja. Número 1. El registro fósil. El registro fósil es la cantidad de huesos que se encuentran de una especie, para darle un nombre y una forma. De esta forma, si haces un hueco en tu patio y encuentras unos huesos con colmillos largos, alas y patas, no podrías decir que es un perro o un gato, pues estos huesos estarían más cercanos a un murciélago, excepto allá, u otro animal parecido. Pues muchos, ¿cierto? No puede decir que es de un perro o un gato, pues estos huesos estarían más cercanos a un murciélago u otro animal parecido. Pues muchos de los científicos simplemente encuentran pedazos de huesos que ellos suponen que son de ciertos animales, los cuales dibujan y recrean con su imaginación, atribuyendo a esos huesos otras especies a las cuales no pertenecían. Es como si haciendo un hueco en tu patio te encontraras un fémur y tú supusieras, me quedó mal escrito ahí, ¿no? Y tú supusieras que es de un ser humano, pero realmente, al ser solo un fémur, puede ser de prácticamente cualquier mamífero, y no podría suponer que es de un ser humano, pues no tiene suficientes datos para esto. Nunca se han encontrado tantos huesos sobre las supuestas especies que existieron. Se dice que hay más científicos que huesos encontrados sobre los supuestos antepasados del ser humano. Esa frase es de un científico alemán. Él dice que hay más científicos que pruebas sobre la evolución. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de explicar ahí? Explico rápidamente, traté de colocar ejemplos. Los científicos hacen lo siguiente: ellos excavan, ¿cierto? En todas partes del mundo hay excavaciones, excavan y encuentran un hueso. Y ellos dicen, por el clima, por el lugar en el que estamos parados, vamos a suponer que es una ballena, ¿sí o no? Entonces cogen el hueso y dicen, este es el hueso, digámosle, una de las vértebras, ¿sí o no? Entonces, a partir de ese dibujo que ellos crean todo el animal. Entonces, si tiene las vértebras de este tamaño, pues tiene la columna de este tamaño. Si tiene la columna de este tamaño, tiene la cabeza de este tamaño, el cerebro de este tamaño. ¿Y dónde empezó todo? En un hueso que encontraron. Entonces, el ejemplo que yo pongo ahí es un poco tonto, pero es para que lo entendamos. Y es, si yo excavo, ¿sí o no? Y me encuentro un hueso, y yo digo, este hueso es un fémur. Yo no puedo decir que es de un ser humano, porque no tengo los recursos en ese momento para decir, sí, era un ser humano. Yo podría decir, es de cualquier mamífero. Ahora, si yo le hago unas pruebas al hueso y las pruebas votan que efectivamente era un ser humano, pues era un ser humano. Pero si yo cojo el hueso y digo, no, esto pertenecía a un dinosaurio, y mejor aún, el dinosaurio, como tenía el fémur así, tenía la pierna así, entonces ya estoy entrando en una especulación. Ese es uno de los errores de la teoría de la evolución, que especula. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que encontraron un colmillo y dijeron que era un hombre? Y después descubrieron que el colmillo era de un cerdo. Entonces, a partir de eso. Punto número 2. Especies intermedias. Las especies intermedias son aquellas que en la cadena evolutiva conectan a dos especies existentes. Por ejemplo, entre los caballitos de mar y los caballos terrestres hay una serie de animales que se supone que existieron, pero de los cuales nunca se encontraron los huesos. O sea, en la teoría de la evolución moderna se afirma que los caballos que nosotros conocemos, ¿cierto? Caballo de tierra, proviene del caballito de mar. Entonces dicen, ¿cómo pasó el caballito de mar? Sí, aunque yo para dibujar soy pésimo. Vamos a hacerlo con triángulos. ¿Sí? El caballito de mar, ¿cómo el caballito de mar pasa a ser el caballo que nosotros conocemos terrestre? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dibujan caballos intermedios, ¿sí o no? Un poquito más grande, hasta llegar al caballo que existe hoy en día. Sí, eso lo encontramos en cualquier página de internet, sobre cualquier animal hay ese tipo de información, pero hay un pequeño problema, que hoy en día tenemos ¿qué? Caballitos de mar, y también tenemos caballitos terrestres, digámoslo así, caballos terrestres, y todos estos no existen hoy en día. Entonces, ¿cómo es que los caballos de mar evolucionaron en caballos terrestres, pero nunca dejaron de existir? Y yo no he visto al día de hoy ningún caballo que nazca con una pata extra. Entonces los científicos llegan y dicen lo siguiente, uno les pregunta, alguna vez alguien aquí dijo lo mismo, ¿por qué no hay ninguna especie en este momento que esté evolucionando? Entonces los científicos dicen, no, pero es que las especies evolucionan en un espacio de tiempo muy largo. Bueno, vamos a suponer que es verdad. De todas formas tendría que haber al menos algún animal en este momento en la Tierra que esté evolucionando, porque obedecería, o sea, estaría cumpliendo su etapa de tiempo largo ahora mismo. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces resulta y pasa que hagámoslo en la cadena evolutiva del ser humano.
Huesos de chimpancé hay, ¿sí o no? Obvio. Y nosotros vamos a un zoológico y hemos visto chimpancés. O en los especiales de Nat Geo, ¿sí o no? Seres humanos, pues, creo que no falta la explicación. Pero ¿dónde están, por ejemplo, el Australopithecus? ¿Dónde están los huesos de esos animales? ¿Dónde están los huesos de los neandertales? De los Homo habilis. ¿Dónde están los huesos? No. Tendrían que haber muchos, ¿no? Sí, tenían que haber muchísimos. ¿Dónde están? No, resulta que pasa que no están. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que evolucionaron y los huesos desaparecieron. Pero ¿por qué si hay huesos de chimpancés? Sí, que hay unas cosas que no tienen sentido ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, esa es una manera. Póngale cuidado. Esa es una manera de explicar fácilmente la evolución. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el triángulo que tiene aquí una colita va a evolucionar para llegar a ser un triángulo que tiene una colita, pero tiene además de eso estas líneas aquí. ¿Sí? O sea que, ¿qué tendría que pasarle a este triángulo? Es más, hagamos esta cola más corta para que sea todavía más entendible. Sí, póngale cuidado porque después, ¿qué le faltaría a este triángulo para hacer como este? Vamos a suponer que esta es la especie 1, ¿sí o no? Y tiene que llegar a la especie final, ¿sí? Que es este de acá. ¿Qué le faltaría a este? Pues que naciera luego de este un triángulo, no sé, con la cola un poquito más larga, ¿sí o no? Luego que nazca un triángulo con la cola un poquito más larga y ya con una línea, ¿sí? Luego otro triángulo con la cola así, esta línea acá y otra línea así. Y la última sería la que colocamos, ¿sí o no? Con 3 líneas acá. Sería algo de ese tipo. Así sería la evolución. Pero hay un problema. Esto funciona con triángulos y con colitas imaginarias. Pero metámonos un momento en un caballito de mar y un caballo normal de hoy en día. Es decir, que en algún punto el caballo de mar tendría, aquí, el caballo de mar, ¿sí o no? Tendría branquias, ¿sí? Para respirar debajo del agua y tendría también pulmones. Porque está evolucionando a dejar las branquias para tener pulmones, pero mientras que le nacen los pulmones no se puede quedar sin branquias, porque si no, ¿cómo respira? Eso te pasa que nunca han encontrado un caballo de mar que tenga pulmones, eso no, o un caballo normal que tenga branquias. ¿Se imagina el caballo con la apertura aquí a la altura? No. ¿Sí me van a entender? Entonces, esos supuestos, los científicos lo hacen con eso, con triángulos y con círculos, no, así sirve, pero si yo lo hago con especies no funciona, no puede funcionar. Y además de eso, vamos a suponer que listo, efectivamente hubo un caballo que tuvo branquias, vamos a suponerlo, y las pruebas, los huesos, y se encontraría en dónde, en el agua o en la tierra, porque es una especie intermedia. Entonces, ¿saben qué hacen los científicos? Hacen lo siguiente, la otra vez vi un documental así, está el lago, ¿sí o no? Entonces dicen para que los pescados se volvieran ranas fue porque hubo una sequía, ¿sí o no? Entonces quedó el lago ya no llegaba hasta aquí, sino que llegaba hasta acá. Entonces los pescados que estaban aquí, ¿sí o no? No se murieron, extrañamente, sino que ellos tomaron la decisión de empezar a evolucionar. Entonces, como no tenían agua, empezaron a evolucionar y se transformaron lentamente en anfibios. Ojo, ¿no? Lentamente. Yo les pregunto, ¿cuánto demorará un pescado sin agua? Por ahí, pongámosle 2 minutos, le podemos colocar 1 hora. ¿Será que en 1 hora fuera del agua le alcanzan a salir patas tipo sapo? ¿Ancas? Eso suena risible. Ah, sí, paticas, sí. Hay serpientes, sí, la serpiente es una especie rara. Dicen que anteriormente en la época de Jesús tenían era patas. Sí, en la época de... Sí, en la antigüedad. Sí. Y sí, las serpientes sí pueden presentar algunas patas. Sí. O pueden presentar también pliegues como a forma de... De hecho hay una serpiente que vuela, ¿sí la han visto? Que salta, bueno, volar es una cosa, planea. Salta, Como ¿cierto? la ardilla. Abre como su piel acá y Como la planea. ardilla voladora. Como la ardilla voladora, sí, planea. Y es un animal muy extraño, pero no quiere decir que algún momento fue un pájaro. Sí, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces también tenemos en esto que hay muchos animales que supuestamente de sangre fría. ¿Qué quiere decir de sangre fría? ¿Alguien entiende ese concepto de sangre fría? Los seres humanos somos de sangre fría o de sangre caliente. Sangre caliente. Sangre caliente. ¿Qué significará de sangre fría? Reptiles.
Los reptiles son, pero ¿qué significa que sean de sangre fría? ¿O qué significa que sean de sangre caliente? Entonces les explico. La sangre caliente quiere decir que su propio cuerpo, nosotros los seres humanos, controla la temperatura. Si tiene mucha calor, él suda. ¿Sí? Los animales que tienen sangre fría no pueden hacer eso. Entonces ustedes verán que cuando una lagartija tiene frío, ¿qué hace? Se hace bajo el sol. ¿Sí? Si tienen frío, si tienen mucha calor, ellos no sudan. ¿Saben que les toca meterse al agua o lamberse para equilibrarse un poco? ¿Sí? Entonces no hay ningún animal que pueda cambiar esa norma natural de la sangre. ¿Cómo puede sacarse la sangre y volverla caliente? ¿Sí? O fría. No. Ese es otro de los errores de la evolución. ¿Sí? Es un error de la evolución. Bueno, de la teoría de la evolución. Dice, ¿qué evolucionaría primero en un animal? Esa es una pregunta buena para un evolucionista. ¿Qué evolucionaría primero? ¿Los ojos, la boca, el diafragma, ¿sí o no? El estómago, el corazón? ¿Qué evolucionaría primero? Al día de hoy los evolucionistas no saben todavía. O sea, si de caballito de mar se ha convertido en un caballo normal, ¿qué fue lo primero que evolucionó? A ver qué le van a decir. ¿Sí? Ahora, a los caballitos de mar se le dice así es porque su trompa es parecida a los caballos, no porque sean equinos, ni porque usted pueda ir a montar uno tipo Aquaman. ¿Se han visto Aquaman? Los dibujos clásicos de Aquaman, que sale montado en un caballo de mar, pero es un caballo de mar del tamaño mío. ¿Sí o no? Los caballos de mar originales, los de verdad, ¿de qué tamaño son? ¿Sí o no? Casi como los está haciendo Geraldine, del tamaño del dedo. ¿Sí? Por grande, así como lo pone Geraldine, por grande, mejor dicho, creció normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que un animalito así, que no tiene nada de equino, se transformó en un equino, que puede correr por las planicies a 35 kilómetros por hora? ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta de las vainas ilógicas? Dime. Las personas que se basan en esto, en lo de la evolución, que cuando hay personas que nacen como con una cola. Bueno, que es una cola, pero... Sí. Por ejemplo, Sí, la ¿no? India que salen tan deformes. Ah, sí, ya lo vamos a ver. Esas son mutaciones, ¿sí? Lo que usted dice son mutaciones. Ya lo vamos a ver. Lo que dice Geraldine es que el feto, como se está formando, ¿sí? Es algo, yo lo expliqué la vez pasada, ¿no? Sí, ¿cierto? Se forma algo así, el feto. Entonces, esto, ¿sí? Ponle cuidado. ¿Sí? Esto, que parece una cola, no es realmente una cola, ¿sí? Es la columna del futuro feto. Aquí no se puede llamar ni feto, ¿no? Creo que se llama embrión hasta ahora. ¿Sí? Homocigotes previos, ¿sí? Cuando apenas es circular. ¿Sí? Entonces, esto no es una cola. Entonces, no, miren cómo tenemos una cola cuando somos embriones. No es una cola, es la columna. ¿Sí? Miren que esas teorías no son de ahora. Uno diría, no, pero es muy tonto el siglo XXI afirmando eso. Estas teorías son todas del siglo XVIII, por ahí lo dice. En el siglo XVIII creían todavía que los hombres, los masculinos, teníamos más costillas que las mujeres. ¿Por de dónde sacaron eso ellos? Ellos dicen, es que las mujeres tienen una costilla menos. No, los hombres tienen una costilla menos que las mujeres. Porque salió de ahí. ¿Sí o no? ¿Y saben quién fue la primera persona que se atrevió a desmentir eso? Da Vinci. ¿Se acuerdan de Da Vinci, el que inventaba cosas? Él desenterró un cadáver y contó las costillas. ¿Sí? Y después desenterró a una mujer con todas las costillas y dio cuenta que tenían el mismo número de costillas. Entonces los científicos siempre creyeron eso. El hombre, el masculino, tiene una costilla menos que las mujeres. Y han hecho los dibujos en la actualidad cómo seríamos los hombres con una costilla menos. Tenemos como algo así. Sí, todo el tiempo así. O con el brazo caído. Sí, eso no tiene ningún fundamento. Bueno, entonces estas teorías son del siglo XVIII. Hace 3 siglos y hoy se nos sigue enseñando lo mismo. Ah, es que esa es, mejor dicho, la cola. ¿Sí? Miren cómo si éramos simios. Después se descubrió que no, que era la columna, no la cola. Especies que nunca evolucionaron. Si todas las especies evolucionaron en una mejor, ¿por qué existen especies que nunca evolucionaron? Y yo coloco ahí un ejemplo que los mismos científicos admiten que nunca ha evolucionado, y es la libélula. Punto número 3. Sí, la libélula. Los científicos dicen que la libélula nunca ha evolucionado, porque según ellos nunca ha necesitado evolucionar. Pero yo he visto muchas libélulas que se han muerto por consumir veneno en las plantas que se paran. Los seres humanos rocían veneno para las plagas y caen las libélulas, ¿sí o no? Si usted le da un golpe a una libélula, lo más probable es que se muera, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que nunca necesitaron evolucionar? El nombre científico de las libélulas es Hemiplegia mirabilis, ahí está, punto número 3. Y de estos animalitos han encontrado
restos, o sea, no huesos, porque las libélulas no son huesos, han encontrado petrificados, ¿sí o no? O de pronto también congelados, por ahí hay un secudo que encontraron congelado alguna vez, y no han encontrado ningún cambio, es decir, las libélulas que según ellos tienen 300 millones de años son idénticas a las de hoy en día. O sea, según eso, la teoría de la evolución, solamente algunas especies decidieron evolucionar, no todas. Y algo muy extraño, ¿no? Todas evolucionaron, pero solamente una puede hablar y crear cosas, el ser humano. Las otras no. Quedaron como estancadas en la evolución. ¿Sí se dan cuenta de esos errores? Uno le puede citar todo eso a un evolucionista ateo. A ver cómo lo va a defender. Si los mismos científicos, genetistas, manes que saben de biología, han dicho hasta aquí llega la teoría. No hay más. No hay de dónde echar mano. Pero eso depende mucho porque que no hay aún el recurso para hacer, decir, las excavaciones, no hay, digamos, sí, ellos se basan en eso. Exacto, para hacer, digamos, eso de carbono 14, que eso no es certero, pues porque todavía no ha llegado como el tiempo. Sí. De que la humanidad cree esas cosas para poder... Sí, o sea, ellos mismos admiten que lo que tienen es fe. Eso es igualito a decir, si alguien me dijera, ¿y por qué Jesús, Yeshua, no ha venido hoy? No, es que no ha llegado el momento, es exactamente lo mismo, o sea, ¿qué diferencia? Usted también tiene fe, yo también tengo fe. Pero es que... Solamente que... Sí, claro. No, porque es que, digamos, un ejemplo, Jesús sí vino, usted lo pudo ver, y era un profeta. Pero decir el Dios de Israel, o sea... Sí, algo como que no se ve, no algo existe. que se no vio, y antes la gente le hacía sacrificios, le llevaban oro, todo eso, ¿sí? Entonces, eso es algo que se inventó del mismo, eso dicen ellos, ¿no? Sí, yo te entiendo. Ajá. Que el mismo hombre se lo inventó para tener como la excusa de enriquecer a cierta persona. Sí, eso es muy ateo. ateo. Dios no existe porque nadie lo vio, es un invento humano. Sí. Entonces, llevan el oro, el sacrificio, todo eso, pero era para otros seres humanos, para decir los sacerdotes, porque esa gente ha leído la Biblia. Entonces, sí, se pegan de versiculitos. Entonces uno diría, bueno, ¿y quién escribió la teoría de la evolución? Un hombre, ¿no? O sea, si la Biblia tiene errores por ser escrita por ser escrita por seres humanos, pues la teoría de la evolución también tiene errores porque fue escrita por seres humanos, hasta donde creo Charles Darwin y el otro Henry Lamarck eran seres humanos. Pero es que hasta ahí todavía no ha llegado la evolución para crear esas cosas, para investigar y eso, sí, exacto. Te faltan No. más años. Y no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, si los monos evolucionaron, esa es la con la que nos defendemos todos, ¿no? Si los monos evolucionaron en seres humanos, ¿por qué hay monos hoy en día? ¿Sí o no? Y pues es una pregunta muy tonta y todo, pero respóndanla, a ver, ¿sí o no? Sí, si evolucionaron, todos decidieron caminar en dos patas y hablar y tocar instrumentos, ¿sí o no? Un mico, si acaso puede usar una rama para sacar insectos. Hay seres humanos que han creado unas vainas de obras de arte que, bueno, más allá de obras de arte, por ejemplo, composiciones musicales que no se puede comparar a eso. O sea, es muy avanzado para un simio. ¿Cuánto se demoraría un simio tocando la Sinfonía número 7 de Beethoven? Solamente para yo decirle, esto es una flauta, esto no es un palo ni una herramienta. ¿Qué haría el mico con una flauta? Yo no creo que empezara a tocar do, re, mi, fa, sol. Sí, yo creo que primero que todo, ¿cuánto se demoraría golpeándola contra el piso? Dejaría de ser flauta y todo. Y para yo enseñarle, esto es do. ¿Ustedes creen que me va a entender eso? Sí. Si lo mismo, si el caballito de mar evolucionó en caballo, ¿por qué hay caballitos de mar hoy todavía? O sea, ellos vienen como quedados en la evolución. No puede ser. Punto número 4. Este punto es interesante. Y es algo llamado estratos de tierra. ¿Sí? ¿Qué es un estrato de tierra? Creo que todos hemos visto esas imágenes. ¿Sí? Vale, cuidado que este es un buen argumento para los que son más cientificistas, ¿sí? Así, miren, está aquí, ¿sí? Entonces aquí están los árboles. Entonces, la Tierra tiene como estas capas. Eso todos estamos familiarizados con eso más o menos. Sí, estratos. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Llegan y dicen lo siguiente: si usted encuentra un animal acá, es porque este animal es más antiguo, ¿sí o no? Y aquí estaría uno más reciente. ¿Sí? Hasta ahí, ese pedazo. Entonces se supondría que dentro de 20 años ya el árbol no estaría ubicado acá, sino que estaría montado sobre otro estrato.
Sí, porque llueve, caen hojas, la tierra que cae, ¿sí o no? De pronto una avalancha, cualquier vaina. Ellos dicen eso. Esta teoría se mantuvo intacta hasta prácticamente el año 2006-2007, cuando los científicos se encontraron con lo siguiente. Encontraron huesos de dinosaurios en el mismo espacio de seres humanos. Entonces dijeron, aquí hay algo raro, porque los dinosaurios se supone que son mucho más antiguos que los seres humanos. Y no, encontraron en el mismo estrato. Estos se llaman estratos. ¿Sí? Esto se llama estrato. Vamos a poner del más antiguo 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Entonces en el estrato, se supondría que si yo estoy excavando, en el estrato 3, 4, perdón, encontraría seres humanos. Se supondría. Y en el 6, ¿qué encontraría? Digamos dinosaurios. ¿Sí? Y no, encontraron en el mismo 4 seres humanos y dinosaurios, como si hubieran vivido en la misma época. Es más, en Yellowstone, hemos escuchado el parque Yellowstone, donde están los Oyogi y Sí. todo eso. Ahí han encontrado pisadas de dinosaurio al lado de pisadas de seres humanos. O sea, no es que vayan caminando juntos como el perro y yo ir con Tony por la calle, no. Sino que en la misma época un dinosaurio pisó ahí y un ser humano pasó muy cerca de esa pisada. Esto está en Yellowstone, lo pueden buscar en internet. Entonces, ¿cómo explican eso ahí los científicos? Sí, dicen, no hay pruebas, ¿sí? No hay conclusiones. Ustedes leen los estudios científicos de eso, no hay conclusiones acerca de esto. Sí, no las hay, ¿sí? Pero entonces después llegó otros científicos y dijeron lo siguiente. Vamos a suponer que están los estratos, ¿sí? Y un día hubo un terremoto. Entonces se partió esta vaina acá, ¿sí? Entonces aquí pongamos 1, 2, 3, 4, ¿sí estoy haciendo? Sí, 5, 6. Hubo un terremoto, ¿sí? Y se partió este pedazo. Se abrió un hueco acá. Entonces al abrirse un hueco, la tierra del estrato 1 pudo caer ¿hasta dónde? Hasta el estrato 4, se pudo mezclar con el del estrato 5, con el estrato 6, ¿sí? Eso se lo creó un científico. Dije, miren, los estratos no son como cosas quietas ahí, no. A partir de terremotos, avalanchas y eso, ellas se mueven, ¿sí? Y él añadió algo muy interesante, dijo, parece ser que hubo una gran catástrofe mundial, llamada como diluvio, ¿sí o no? Y parece que un diluvio mundial movió capas del estrato número 1 hasta el estrato número 6, y el estrato número 6 la sacó hasta el estrato número 1. La conclusión que él sacó es, las pruebas que hacen con los estratos no sirven, porque un diluvio borró todo, lo movió todo. Entonces él dice, es muy normal que aparezcan huesos de dinosaurio en el monte Everest. ¿Sí? Aquí en Colombia, ¿hasta dónde llegaba la playa en Colombia? Hasta Villa de Leyva. O sea, la costa no era Barranquilla, Barranquilla no existía en algún momento de la antigüedad, ¿sí o no? Han encontrado ballenas en Villa de Leyva, ballenas, huesos de ballena. ¿Cómo llegaron ahí? No fue que las cargaron, no. La playa llegaba hasta ahí, hasta Villa de Leyva, ¿sí? Y no quiere decir que existieron unas ballenas con patas que caminaron hasta Villa de Leyva y se murieron ahí. No, el mar llegaba hasta ahí, es decir, el agua movió los estratos. ¿Sí me van a entender? Entonces, si usted hace un hueco aquí en su patio, ¿sí o no? La tierra que usted está sacando puede ser del estrato número 1, pero también puede ser del estrato número 6. Eso es muy difícil de determinar. Habría que analizar grano por grano. ¿Quién va a analizar en la tierra grano por grano? Si es que eso no tiene sentido. ¿Sí me han entendido esto? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esta es una montaña, ¿sí? Entonces están los estratos también, ¿sí? Los estratos. Entonces algún día llovió muy fuerte y la montaña se cayó. Aquí abajo hay tierra, ¿sí? Entonces está el estrato 1, el 2 y el 3, ¿sí? Entonces como la montaña se cayó, pudieron haber quedado enterrados el 1, el 2 y el 3 debajo del ¿qué? Del 4, aquí encima encontrar el 6 y aquí arriba encontrar el 1. Entonces hacen excavaciones y encuentran huesos de dinosaurio aquí, ¿sí? Y computadores más abajo del estrato número 3. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí es entendible más o menos la información, porque pues con esto sí pueden tirar abajo a alguien que sepa harto de la evolución, porque esto no hay como decir no es cierto. Totalmente cierto. Si ustedes van y miran hoy en día una ciudad como Armero, vamos a suponer que ustedes nunca supieron que hay una ciudad. Ustedes iban pasando por ahí, ¿sí? Y encontraron Armero. Sí, encontraron esa planicie y ustedes tomaron un poquito de tierra. ¿Sabe cuánto tiempo les va a dar ese poquito de tierra?
les puede dar que esa Tierra lleva ahí 5 millones de años, fácilmente. ¿Por qué? Porque lo que cayó en Armero fue lava volcánica con nieve, ¿sí o no? Entonces la lava volcánica, quién sabe cuánto llevaba reposada ahí en la Tierra, debajo de la Tierra, y salió. Entonces yo hoy digo, ay sí, imagínense que me encontré Armero, una ciudad que fue construida hace 5 millones de años. Imagínense esos errores. ¿O no? Parece ser que en Armero hubo seres humanos hace 5 millones de años. ¿Sí? ¿Me entendieron ese punto? Sí, es complejo de pronto de explicar, pero desde que lo entendamos así someramente, sí. Buenas. Y el ejemplo final en esta parte, si yo tomara uno de estos ladrillos de las paredes, ¿sí o no? Y le pasara, yo que sé, una herramienta para sacar en la tierra, ¿sí? Coger esa tierra y la analizara, esa tierra me puede botar, digamos, 1000 años, vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Entonces yo diría, no, el ladrillo fue hecho hace 1000 años, ¿sí? Porque la tierra de la que está hecha tiene 1000 años de antigüedad. O sea, las cosas funcionan realmente así. O yo peor decir, no, la casa fue hecha hace 1000 años. ¿Por qué? ¿De dónde sacó usted esa conclusión? No, porque yo raspé el ladrillo y la tierra dice que tiene antigüedad 1000 años. ¿Funciona así la lógica? Pues así funciona la ciencia, imagínense. Punto número 5. Las pruebas de carbono 14. ¿Hemos escuchado eso del carbono 14? Por aquí hay más. Así. ¿Hemos escuchado las pruebas de carbono 14? ¿Saben qué es carbono 14? Es una prueba que le hacen a los huesos o plantas que encuentran para saber qué tan antiguas son. El objetivo de la prueba es encontrar cuántas cantidades de carbono, cuántas moléculas de carbono hay en esos huesos. Entre más carbono haya, quiere decir que es más reciente. Entre menos carbono haya, quiere decir que es más antiguo. ¿Sí? Pero resulta y pasa que las pruebas de carbono 14 tienen el siguiente error. Está el hueso. Vamos a hacer un hueso, algo muy caricaturesco. ¿Sí? Está el hueso. ¿Sí? Está enterrado. Entonces pónganle cuidado. Estos punticos negros que estoy haciendo ahí en el hueso, ¿sí? Son las moléculas de carbono. ¿Sí? Pónganle cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba de carbono 14? Darse cuenta. Entonces, la prueba de carbono 14 lo que hace es mirar cuántas moléculas de carbono tiene esto. Entre más moléculas, más nuevo, entre menos, más viejo. ¿Sí? Entonces, lo excavaron, lo sacaron. ¿Sí? Resulta y pasa que mueven la tierra que hay acá encima. Hacen la prueba y dicen, no, el hueso tiene 1000 años de antigüedad. Dura el hueso ahí. Ustedes saben que no, los huesos que encuentran no los que los saquen a la ligera, duran ahí un tiempo enterrados mientras los hallan bien. 5 días después sacaron el hueso y miraron toda la parte de abajo, hicieron la misma prueba y les puede dar que tiene 2000 años de antigüedad. ¿Por qué? Por la posición en la que estaba enterrado. Puede ser que encima le haya caído agua, puede ser que haya estado al sol y a la lluvia, puede ser que abajo haya de pronto animales que lo trataron de comer, de roer. Entonces eso aumenta o baja la edad. Es decir, palabras más, palabras menos para que me entiendan, la prueba de carbono 14 en un mismo hueso puede botar hasta 5 o 6 edades diferentes. Y por ahí hay una prueba en internet. Cogen el hueso de un dinosaurio, ¿sí? Y encima el hueso da como 5 millones de años de antigüedad, ¿sí? 5 millones de años. Por la parte de abajo da 1 millón. Y por la parte de este lado da 80 años. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? La prueba de carbono 14 no funciona. ¿No se puede tomar el año más antiguo? Eso es lo que hacen, toman el año más antiguo. Entonces dicen, no, pues tomemos el año más antiguo. Entonces 5 millones, ¿sí? 5 millones. Así hacen, más o menos como lo plantea Juan Pablo. Así hacen ellos. Entonces por eso vamos a encontrar que los dinosaurios fueron hace 65 millones de años. Si ustedes cogen un libro de historia que dice, hace 65 millones de años los dinosaurios se extinguieron por un meteorito que cayó ¿en dónde? En México. Sí, en la península de Yucatán, ahí hay un meteorito y dicen, no, ese meteorito fue el que extinguió a los dinosaurios. Pero ya han hecho pruebas con misiles del mismo tamaño, digámoslo así, del meteorito, y la onda expansiva no cubriría todo el planeta, solamente llegaría como hasta el norte de Colombia. Entonces ese supuesto meteorito es otra mentira, pero después lo miraremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las pruebas de carbono 14? Pues estoy viendo muy rápido porque hay muchos términos que no.
¿sí? Y finalmente lo que nos decía la hermana es las mutaciones. Ya lo vimos la vez pasada, cualquier mutación en el ADN genera aberraciones. Lo que mencionó un poco la hermana. En la India sucede mucho eso, que la gente nace pues con diferentes aberraciones en su cuerpo. ¿Por qué en la India sucede tanto eso? Ustedes no escucharán eso aquí en Colombia. Porque toda el agua subterránea de la India está contaminada con radiación. ¿Qué es radiación? ¿Qué es radiación? Una emisión en grandes cantidades de cierto componente químico. Principalmente uranio, ¿no? O plutonio. Entonces, la radiación lo que hace es dañar el ADN, se lo carcome. Póngale cuidado a lo siguiente. La vez pasada como que hablamos un poquito de eso porque tengo recuerdos de lo que vi. Y es lo siguiente, están las dos cadenas, la cadena de ADN, ¿sí? Algo como esto. Entonces, digámoslo así que ella tiene como si yo tuviera aquí un huequito, ¿sí? Y aquí existiera uno que tiene la puntica para encajar justamente ahí. ¿Qué es lo que hace el uranio o el plutonio? Borra este y crea otro, así. Entonces no encaja, esa vaina no encaja ahí. Entonces, ¿qué genera? Aberraciones. Solamente con yo cambiar una pequeñita de esas, me puede salir un brazo acá en la frente. Me puede salir la boca acá. Solamente con un pequeño cambio. ¿Sí? Solamente con un pequeñísimo cambio. Ahora imagínense ustedes que los científicos dicen que no, que toda la evolución es esto. El ADN cambiando, sí, felizmente. Entonces como que está la cadera así y ella misma dice, no, yo ya no quiero ser más perro, ya no quiero ser más lobo, ahora quiero ser un perro. Entonces ya no hace uno circular, sino que hace uno así, cuadrado. ¿Sí? Después dice, no, yo no quiero ser perro, yo no quiero ser un perro tipo Tony, ¿sí? Yo quiero ser un chihuahua. Entonces cambia este y crea uno con otra forma, pongámosle triangular. ¿Sí? Y así como que va pasando casualidades y casualidades, y tantas casualidades terminaron generando nada más y nada menos que al ser humano. ¿Sí? Como yo coger una Casio, una calculadora, y sentarme a esperar que decida ser una Mac. ¿Sí? Un Mac. ¿Sí? Sentarme. O un iPhone. ¿Sí? Me muero yo, se me secan los huesos, se acaba la Casio y no, nunca se convierte en otro. Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta en cuanto a eso de lo... Pues ahí hay harta información para el que lo quiera leer. Ya les he mencionado, ¿cierto?, que cualquier cambio en esto genera mutaciones terribles, ¿sí? Es decir, esto es supremamente perfecto, porque lo que les digo, un pequeño cambio genera una mutación. Y aquí, pues, por lo menos los que estamos aquí, los 14 que estamos aquí reunidos, no tenemos ninguna mutación, ¿sí o no? Entonces, miren la perfección como actúa Dios. Esto es tan perfecto que se conserva y se conserva y se conserva y se conserva, ¿sí? Luego los científicos encontraron que, miren lo interesante que encuentran los mismos científicos. Cuando hay estas mutaciones, ¿sí?, llegan otra parte de la célula, pero no recuerdo el nombre, tiene como una forma de T, ¿sí? Y esto se le llama corrector de ADN, tiene un nombre así curioso. Entonces, cuando el corrector de ADN se da cuenta que estos dos no encajan, ¿qué es lo que hace? Corta este pedazo del ADN y lo complementa. O sea, lo arregla, él mismo lo arregla. Eso lo descubrieron hasta hace muy poco. Dice, no, hay una alteración, va y la arregla, ¿sí? Va y la cambia. Entonces, cuando descubren esto dicen, entonces la teoría de la evolución no es verdad, porque cada vez que se efectúa un cambio, estos pequeños correctores van y lo corrigen, hacen lo máximo para corregirlo, ¿sí? Entonces la gente que nace bajo, por ejemplo, influencia del uranio, allá en la India, normal, allá en la India, no es normal acá, pero allá sí, que nazcan con más brazos. ¿Se acuerdan que yo les conté la niña Chiva, que le decían, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuántos brazos tenía la niña? 6 brazos, ¿sí? Niños con 2 cabezas, con 2 caras también, ¿sí? Una acá y otra posterior. ¿Y qué optan a veces los médicos allá en la India? Asesinarlos, o adorarlos en algunos casos. Los asesinan, dicen, no, son demasiado riesgosos para mantenerlo con vida, y los matan, les inyectan un veneno, dicen, no, nació muerto, ¿sí? ¿Hasta aquí de pronto hay alguna pregunta? ¿No? Entonces les recomiendo estos 2 documentales. El primero se llama La Teoría Fantástica. Dura como 2 horas y media, pero ahí van a citar
prácticamente yo pues he visto, yo lo vi todo, pero viéndolo nuevamente lentamente vi 40 minutos y en los 40 minutos conté más de 60 científicos citados y con pruebas y todo. Está en YouTube, lo pueden encontrar ahí. La teoría fantástica, así se llama. Y el otro, los errores de la evolución. Pero este es mejor, el de la teoría fantástica, muchísimo mejor. Para los que les interese el tema científico, los que trabajen, estudien en un círculo muy ateo, yo qué sé, o evolucionista, con aquí sacan un montón de apuntes con autores y libros para que den pruebas. ¿Sí? Los mismos científicos diciendo, no, eso no es verdad. Es un cuento de... hay otro que se llama la evolución. Claro que este video es un poquito raro, pero bueno. La evolución es un cuento de hadas. ¿Sí? Un cuento de hadas para adultos. Es de un español. Pero bueno, el mancito hay cosas interesantes de algunos libros y uno podía pegarse de ahí. Que man está como muy loco, pero pues sirve. Entonces, la teoría fantástica, los errores de la evolución y la evolución es un cuento de hadas para adultos. Están todos en YouTube, pero este es más largo que todos, 2 horas y media, hora y media. Y finalmente, para terminar esto, ¿sí? Solamente es un ejemplo ahí que encontré, y es tipos de cráneo en la raza blanca, ¿sí? El hecho de que tengan diferente forma de cráneo, ahí pues de pronto el que tiene buen ojo se da cuenta de los cambios, ¿sí o no? Por ejemplo, pues este tiene mucho más marcada la quijada, ¿sí? La frente, ¿sí? Sáquense un poquito, saquen el ojo del cabello, o sea, no se fijen en el cabello, porque el cabello puede enredar el ojo. Fíjense en la mandíbula, en esta parte de acá, ahí está el cambio. La nariz, ¿no? La nariz también y la frente, ¿sí o no? No miren el cabello porque el cabello varía. Ahora, lo que yo les quiero mostrar con esta imagen es que aunque tienen diferente tipo de cráneo, todos son seres humanos. Yo no puedo decir, este es un Australopithecus, un Homo habilis, un Neandertal. Todos son seres humanos. Y mejor aún, nos colocan de qué lugar del mundo pueden ser. Nórdicos, dinárico, alpino, fálico, báltico oriental y mediterráneo. Todos son diferentes. Y si se casa un mediterráneo con un alpino, pues no es que se combinen los dos cráneos. El hijo va a nacer con alguno de los dos tipos de cráneo. ¿Sí? Yo creo que todos de pronto tenemos diferencias, pero no tan notorias como el cráneo. Pero por ejemplo en cosas como esta, ¿sí o no? Si la oreja está separada o no. Yo puedo tener la oreja, bueno, no sé, creo que la tengo un poquito separada. Cierta gente que la tiene totalmente pegada, gente que la tiene totalmente más separada. Eso no quiere decir que yo sea un Homo habilis, entonces allá Olguita es un Australopithecus, ¿no? Eso sí, toda la oreja es una muestra de algo, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, no, es un diferente tipo de especie, yo soy otro tipo de especie. No funciona así. Termino con esta. Ustedes conocen la pantera, ¿sí o no? Y conocen el leopardo. La pantera y el leopardo es el mismo animal. Es el mismo animal. ¿Qué es lo que pasa? Que su piel varía por diferentes cosas de genética, ¿sí o no? Pero si yo encuentro los huesos de una pantera y los de un leopardo, me quedaría prácticamente imposible saber si es un leopardo o una pantera. Porque ya no tendría piel, se habla de huesos, ¿sí o no? ¿Cómo se diferencian? Porque en vida tienen piel. ¿Sí o no? Si yo me encuentro un esqueleto aquí abajo, yo hago un hueco y me encuentro un esqueleto, yo no digo, este era un hombre negro, no. ¿Cómo si es un esqueleto? ¿Cómo saco esa conclusión? Al menos que yo sepa ya algo de esto de los cráneos y diga, bueno, el cráneo no es un negro, es un man como de Dinamarca, ¿sí o no? Dinárico. ¿Sí? Porque entonces todos los seres humanos seríamos exactamente iguales, y no, unos tienen la cara de tal forma, la cara un poco más redonda, la cara un poco más larga, solamente con esto de la mandíbula. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahora sí, yo creo que ahí podemos finalizar este tema. Por favor, guarden esa hoja, es información ahí muy importante. Y Sergio, ¿qué explicación hay, por ejemplo, de los loros que hablan? Ya lo veremos después, ¿cierto? Los loros que hablan, sí. Rachi divide pues 5 niveles. Dice los minerales, ¿sí o no? Las plantas, los animales no parlantes, los animales parlantes y el ser humano. Pero después lo miramos ahí porque realmente ahorita no tengo como que citar. Yo les iba a decir otra cosa. Y es que los cambios físicos, eso es lo último que dice ahí. Los cambios físicos en una persona no se heredan por ADN. Es decir, si yo pierdo esta mano mañana y yo tengo hijos pasado mañana, no quiere decir que mis hijos nazcan sin mano.
¿Y saben dónde comprobaron eso? ¿Se han visto las mujeres en Filipinas, en Borneo, en Burma, en Sumatra, que utilizan unos collares para alargarse el cuello? ¿Ustedes creen que las hijas de ellas nacen también con el cuello alargado? No, nacen con el cuello normal. Por eso utilizan esos aros, ¿sí o no? Para estirarse. Para estirarse y los zapatos. También, ¿sí o no? Los ponen chiquiticos porque entre más chiquitos más apetecían. Sí, eso viene por allá de la corona, de la antigüedad, donde la que tuviera el pie más pequeño. Por eso el cuento de Cenicienta, que casualmente esta mañana también está hablando de lo mismo, ¿sí o no? Cenicienta tiene un pie en el cuento muy pequeño y por eso a ninguna mujer le quedaba ese zapato, esa zapatilla, tacón, yo qué sé. A mí en el cuento ese pedazo me lo metieron. ¿Sí? ¿No te contaron esa? Sí, te cuento la verdad en los cuentos de los hermanos Grimm que las hermanas tardan de doblar el pie para meter en el zapatico y es porque en la antigüedad se pensaba que entre más pequeño tuviera el pie era, digámoslo así, más abolengo, más clase alta. En China. Sí, en China también. ¿Y los griegos qué pensaban? Por ejemplo esta. Digamos lo que los griegos pensaban, por ejemplo, que entre más pequeño fuera los testículos y el pene, el hombre era más varonil. Hoy en día es todo lo contrario, ¿sí? En la cultura popular se tiene ese pensamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes miran la estatua de David, ¿cierto? De David de los griegos, no, pero es cierto, o sea, ellos consideraban eso, e incluso tenían herramientas para encogerse el miembro y para que los testículos no crecieran mucho. De hecho, se cree que por eso había muchos estériles, porque ellos se maltrataban. Y Dios pide algo muy interesante para los sacerdotes, dice que no tengan los testículos magullados. Entonces uno diría, pero magullados, ¿cómo así? Hay gente que nace con los testículos magullados. ¿Qué sería magullado? Es que hay unas técnicas para hacerse los testículos más pequeños. Y diría, no, qué locura, lo hacían porque eso era símbolo de hombría, de fuerza. Sí. Unas vainas supremamente degeneradas, obviamente, ¿no? Entonces los cambios físicos no se heredan. Si yo pierdo una oreja, Dios no lo quiera mañana, yo tengo un hijo dentro de 20 años, no quiere decir que mi hijo nazca sin oreja. ¿Cómo puede ser eso? Vale, cuidado esta. Esta imagen está de todos los tipos, ¿sí? Está también de los negros, de los suramericanos, ¿sí o no? Y solamente coloqué esta como porque era la que más se me notaba por la mandíbula, que en los negros es casi el mismo tipo de cráneo. Pero búsquenlo y mírenle verá. Y yo no puedo decir que la gente de África no son seres humanos sino extraterrestres. ¿Cómo voy a decir eso? Sí, aunque hay gente que lo dice.